hay una pregunta que parece muy sencilla, tan sencilla que probablemente nunca te hayas detenido a pensarla demasiado. Y esa pregunta es: ¿quién eres? Por ejemplo, a ti, querido espectador, no sé a qué te dedicas, no sé qué estudias, no sé dónde vives, no sé quién eres. Y lo curioso es que casi todos creemos tener una respuesta, porque llevamos toda la vida construyéndola, llevamos toda la vida contándonos quiénes somos. Soy una persona tímida, puedo ser una persona responsable, insegura, vaga, una persona creativa, una persona que siempre termina las cosas o que siempre las deja a medias. Repetimos esas frases tantas veces que terminan pareciéndonos hechos, como si hubieran estado ahí desde siempre, como si fueran una descripción objetiva de la realidad. Pero hoy quiero proponerte una posibilidad tan inquietante como fascinante. ¿Y si una parte importante de la persona que crees ser fuera simplemente una historia? Una historia que empezaste a contarte hace años y que has repetido tantas y tantas y tantas veces que ha terminado pareciendo una verdad. Porque quizá la pregunta más interesante no sea quién eres, sino quizá la pregunta sea otra. ¿Cómo llegaste a convertirte en la persona que crees ser? Porque cuando somos pequeños ocurren cosas extrañas, no porque el mundo sea extraño, sino porque todavía estamos intentando descubrir quiénes somos. Y en esa búsqueda, cualquier experiencia puede convertirse en una conclusión. Te voy a poner un ejemplo. Imagina a un niño que intenta hacer algo y fracasa. Lo intenta una vez, sale mal. Lo vuelve a intentar, sale otra mal. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y llega un día en el que ya el niño desesperado deja de intentarlo. No porque sea imposible, sino porque ha llegado a esa conclusión. Esto no es para mí. Existe una historia muy conocida sobre un elefante que ilustra perfectamente esta idea. Cuando era pequeño, lo ataban con una cuerda a una estaca. Intentaba escapar, empujaba, tiraba, insistía. Pero era demasiado pequeño, no podía romperla. Lo intentó tantas veces que acabó aprendiendo algo. Aprendió que escapar era imposible y dejó de intentarlo. Pasaron los años, el elefante creció, se hizo enorme. Imagínate un elefante ahí, enorme, guau. Lo suficientemente fuerte como para arrancar aquella estaca del suelo sin apenas esfuerzo. Pero, ¿cuál es el problema? Que nunca volvió a intentarlo. Porque aunque su cuerpo había cambiado, su creencia seguía siendo la misma. Y quizá lo más inquietante de esta historia no sea el elefante. Quizá lo más inquietante sea que todos tenemos alguna cuerda parecida. Creencias sobre nosotros mismos que aceptamos hace tanto tiempo que ni siquiera recordamos cuando aparecieron. Ideas que un día fueron una conclusión y que con el tiempo terminaron convirtiéndose en identidad. Quizás suspendiste un examen cuando eras joven y empezaste a pensar que no eras inteligente. Quizás hablaste en público una vez y te pusiste nervioso y decidiste que no servías para comunicar. Quizá te rechazaron y concluiste que no gustabas a la gente. Una experiencia, una conclusión y años repitiéndola hasta que dejó de parecer una opinión y empezó a parecer una verdad. Pero aquí aparece algo curioso, porque la mayoría de las personas que nos contamos sobre nosotros tienen un origen común: nuestros recuerdos. Y solemos imaginar los recuerdos como si fueran grabaciones, como si nuestra mente funcionara como una cámara capaz de almacenar exactamente lo que ocurrió. Pero la realidad es mucho más extraña. Los recuerdos no son fotografías, son reconstrucciones. Cada vez que recordamos algo, volvemos a construirlo, volvemos a interpretarlo y también volvemos a darle un significado. Por eso dos hermanos, por ponerte un ejemplo, pueden recordar infancias completamente distintas aunque hayan crecido en la misma casa.
Por eso, dos personas pueden discutir durante años sobre una conversación que ambas vivieron, porque no recordamos exactamente lo que ocurrió. Recordamos la historia que construimos alrededor de ello. Y aquí, querido espectador, aparece una pregunta fascinante. Si los recuerdos cambian, ¿qué ocurre con la persona que construimos a partir de ellos? Porque, oye, quizás la identidad no sea algo tan sólido como creemos de verdad. Quizás esté formada por recuerdos que reinterpretamos constantemente, por experiencias que seleccionamos, por momentos que podemos decidir convertir en importantes. Y cuanto más lo piensas, más extraño resulta, porque la persona que eres hoy literalmente no recuerda nada de su vida. Recuerda fragmentos, con momentos concretos, escenas aisladas, y con ellas, pues sí, intenta construir una historia coherente. Una historia que pueda de alguna manera explicar la persona que realmente es. O sea, realmente no, que cree que es. Porque actúa como actúa. Y porque el mundo, de la forma que lo ve, lo interpreta cada uno de una manera, pero hay más. Porque incluso la realidad nos ofrece nuevas posibilidades. Muchas veces seguimos actuando según la historia antigua. Hace décadas, por ejemplo, se realizó un experimento muy interesante en varias escuelas. Un grupo de profesores les dijeron a algunos alumnos que tenían un potencial extraordinario, que destacaban por encima del resto, que probablemente obtendrían resultados excepcionales. Y lo interesante es que aquello era mentira. Los alumnos habían sido elegidos al azar, no tendrían ninguna característica especial, ninguna. Pero al haber dicho esto, ocurrió algo sorprendente. Con el paso de los meses, muchos de esos estudiantes empezaron a mejorar. Participaban más, mostraban más confianza, obtenían mejores resultados. ¿Por qué? Porque alguien empezó a tratarlos como si fueran capaces. Y cuando las expectativas cambian, los comportamientos cambian. Ahora vamos a pensar en algo. ¿Pasas más tiempo contigo mismo que seguramente con cualquier otra persona? No, seguramente no, seguro. Escuchas tu voz constantemente, tus pensamientos todo el rato, constantemente, tus expectativas también las escuchas constantemente. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llevas años diciéndote que no puedes? ¿Qué ocurre cuando llevas años actuando como si ciertas puertas estuvieran cerradas? ¿Qué ocurre cuando llevas tanto tiempo repitiéndote una historia que ya ni siquiera te planteas si sigue siendo cierta? Pues quizás el problema no sea la realidad. Quizás el problema sea la versión de la realidad que llevas años contando. El problema igual es tuyo. Y aquí llegamos a una de las cuestiones más interesantes de todas, porque solemos hablar de la personalidad como si fuera algo fijo, como si existiera una esencia inmutable dentro de nosotros, como si hubiera una versión definitiva de quiénes somos. Pero es que si lo piensas bien, es mentira. Todo cambia, tus gustos cambian, tus amigos cambian, tus objetivos cambian, tus opiniones cambian, miedos, sueños, hasta incluso tu manera de recordar las cosas cambian. O sea, sí, pero es que sin embargo sigues diciendo, bueno, yo soy yo. Pues mira, existe una antigua paradoja filosófica conocida como el barco de Teseo. La pregunta es sencilla. Si cambias una pieza de un barco, y después otra, y después otra, y después otra, y luego otra más y otra más, lo cambias hasta que ninguna pieza original permanece. Te pregunto una cosa, ¿sigue siendo el mismo barco? Vamos a analizar. Es una pregunta extraña, pero quizá no tanto, porque algo parecido también ocurre con nosotros. La persona que eras hace 10 años, déjame decirte que ya no existe. Ni física ni mentalmente. Tus células es que son diferentes, tus experiencias son diferentes, tus ideas también son diferentes. Y aún así, sigues sintiendo que eres la misma persona. Pero quizá porque la identidad no es una cosa... quizás es una narración.
Una historia que va adaptándose mientras avanzamos. Una historia que reescribimos constantemente para dar sentido a quiénes somos. Y tal vez ahí está la parte más liberadora de todo esto. Que tú, querido espectador, no estás obligado a ser exactamente la misma persona que eras hace 5 años, ni la misma que eras hace 10, ni ayer, no eres la misma persona. Porque crecer no siempre consiste en aprender cosas nuevas, sino a veces en revisar historias antiguas, historias que dabas por ciertas, historias que parecían inamovibles, pero que al final fueron historias que de una manera o de otra terminaron definiendo la persona que tú eres. Y quién sabe, quizás algunas de ellas ya no te representan, quizás algunas de ellas nunca lo hicieron, porque la historia más importante que escucharás durante toda tu vida no será la que te cuenten los demás, sino será la que te cuentes tú, la que te cuentes a ti mismo. Y la buena noticia es que todavía estás escribiéndola, todavía puedes añadir capítulos, puedes corregir páginas, puedes cuestionar aquello que dabas por hecho, porque quizá la pregunta más importante no es quién eres. Quizá la pregunta más importante sea quién podrías llegar a ser si dejaras de creer algunas cosas de las historias que te limitan. Espero que de alguna manera lo reflexiones después de escuchar esto. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por los rincones fascinantes de la historia humana. Bueno, y de la mente humana, claro. Yo soy Juan Cillero y esto ha sido Material Gris. Así que nos escucharemos en el próximo programa. Hasta entonces, quiero que recuerdes una cosa. La persona que más puede cambiar tu vida no te está esperando fuera, está esperando dentro de ti. Y quizá todo empiece el día que decidas volver a preguntarte: ¿y tú quién eres? Así que me despido, un saludo y nos vemos a la próxima.